What's up, homies? Yo soy Surel Hotel de aquí se habla y el día de hoy, familia, tenemos nuevamente un episodio más. Feliz viernes para todos. Esto está saliendo el día viernes de esta semana. Y bueno, no tengo, por así decirlo, que entrar mucho en detalles ni hacer una introducción muy larga porque el día de hoy estamos en nuestra primera entrevista presencial, ya que como pueden darse cuenta no estamos en el estudio. Así que el día de hoy nos encontramos con Pablo Jordan. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Buenos días, mi hermano. Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Fíjate, muchísimas gracias a ti por acudir. Realmente tenemos muchos temas que hablar el día de hoy, pero sí me gustaría empezar con, para la gente que no te conoce, Pablo, ¿cómo darías tu carta de presentación? Mira, soy un chamo que sinceramente le gusta y vive del baloncesto. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad en los últimos años jugar profesional. Y más nada que es un chamo que le echa bola y juega básquet. Claro. Fíjate, buena introducción, buena presentación para decirlo de cierta forma. Vamos a hablar de tu vida y de tu carrera profesional cronológicamente. Desde el principio, si quieres, podemos empezar desde la infancia, más allá de que por lo que has publicado y por lo que se sabe no empezaste, por así decirlo, en tu vida deportiva jugando baloncesto. No. ¿Puedes comentarnos cómo fueron tus inicios en el béisbol? Bueno, yo desde pequeño mis inicios fueron, los inicios de mi carrera deportiva fueron en el béisbol. Jugué béisbol como desde los 7 años. Hubo un tiempo en el que jugué fútbol también. Ok. Una selección incluso de Miranda. Eh, y más que todo fue béisbol. Béisbol, béisbol, enamorado del béisbol. Siempre mi papá con la insistencia de que quería jugar básquet, pero yo, por el hecho de no querer entrar en el estereotipo de que porque soy alto y mi apellido es Jordan, tengo que jugar básquet, no. Yo Claro, quería ser rebelde y quería jugar béisbol. Hasta que, bueno, después empecé a buscar la firma y todo se fue poniendo como cada vez más pequeño. No tenía los requisitos para poder obtener una firma en el béisbol y me fueron induciendo al baloncesto como una manera de conseguir una beca universitaria. O sea, era como, el plan era, si no conseguía la beca en el béisbol, conseguirla en el baloncesto. ok. Hasta que me fueron poniendo el baloncesto, hasta que me terminé enamorando del deporte y aquí estamos. Fíjate, buena historia. No tenía tan presente que había sido como que ese two-way de dos opciones, pero fíjate, más allá de eso, ¿cómo es el switch y el cambio de mindset de, ok, un día estoy jugando béisbol y al otro día estoy en el tabloncillo? Mira, eso fue más que todo a principios del 2020, antes de que cayera la pandemia. Ok, Yo estaba en ese proceso de buscar las dos y en ese momento me trajo una invitación a Cocodrilos de Caracas, ok, a una pretemporada. Y fue como en el momento clave que te tuve que decidir si seguir jugando béisbol o empezar en el baloncesto. Y sinceramente ya en ese momento estaba completamente enamorado del deporte y no me encontraba igual de feliz dentro del campo de béisbol que dentro de las cuatro rayas. Y en realidad fue una decisión muy fácil. ok. Más que todo, te hago la pregunta porque muchas veces se han visto este caso de atletas que empiezan practicando una disciplina y después se decantan por otra. Y siempre suele ser difícil más que todo en el aspecto psicológico. De pronto como que, ok, un día estoy aquí, al otro es como, sabes, tienes ese cambio, puede llegar a ser complicado en ese aspecto. Y fíjate, es bien interesante eso que me dices, que tienes la invitación de Cocodrilos en el año 2020 y firmas tu primer contrato profesional en el 2021. Sí, no, y eso fue un camino muy largo. Fueron muchas invitaciones, muchas pretemporadas sin lograrlo, hasta que, gracias a Dios, con Esparta se dio el primer contrato profesional. Claro. Estuve invitado en Cocodrilos, en Trotamundo, también en Bucanero, hasta que llegó a Esparta y obtuve mi primera firma como jugador de baloncesto. Ok, fíjate, para irnos un poquito más atrás de eso, ¿ya habías tenido algún acercamiento? ¿Te habían visto? ¿Estabas jugando algún torneo? ¿Algún entrenador te había visto de referencia? Este, no había tenido algún impacto fuerte hasta el momento de Cocodrilo, pero sin embargo me había visto la OSA y había entrenado con él incluso mucho tiempo. Y creo que fue pilar en que yo diera el siguiente paso a empezar con las invitaciones y a darme a conocer en Caracas, para Ok, empezar. También con el programa de Odio las Excusas de Dixon Salazar. Entrené muchísimo tiempo con él y la verdad le debo mucho en cuanto a disciplina y en cuanto a
los primeros pasos de darme a conocer en los torneos de Caracas. Fíjate, es bien interesante saber eso. Llegas a Spartans en el año 2021, tu primer contrato como profesional, si no me equivoco, el coach ese año era Pablo Favarel. ¿Cómo fue ese primer acercamiento o esa llegada, por así decirlo? Bueno, la llegada de Spartan fue, yo pienso, especial. Eh, Nunca había visto una disciplina tan marcada dentro de la cancha como la de Pablo. Creo que fue como un pequeño golpe de realidad de las pequeñas cosas que tenía que hacer para si quería llegar al nivel de los jugadores que se encontraban en ese momento en Esparta, como Windy, como Pedro, este, y como muchos jugadores que estaban en ese momento subiendo, como Elian. Claro. Y bueno, para mí fue gratificante estar en mi primera temporada con Esparta, así no haya jugado la liga como tal ese año. Claro. Y como tú dices, también es un entorno donde terminas absorbiendo mucho conocimiento, donde adquieres mucho fogueo, ya sea en entrenamientos, prácticas, viendo como tal cómo se desarrollan esos jugadores que tienen muchos años en la liga. Pero fíjate, para avanzar un poquito más, ¿qué te pareció o cómo fue esa transición de pronto a, ok, ya estoy aquí? O sea, la primera convocatoria, de pronto los primeros minutos, ¿cómo fue ese afrontar esa realidad de que ya eras profesional? Eso fue en Gigantes en el año 2022. Fue, para mí en ese momento no era nada para lo que no me habría preparado antes. Okay. Entonces, siento que salió muy natural ese primer año. Fue un año que estuve muy enfocado. Que me dirigiera Manuel Boea. Ok, Entonces, en realidad fue muy, muy buena la relación con ese coach. Incluso me indujo a empezar mis estudios fuera de la cancha. ok, Y yo creo que después de empezar eso también me vino muy bien para afrontar lo mental que uno mismo encuentra en el mundo del baloncesto. claro. Oye, es muy interesante saberlo, compartiste con jugadores muy importantes que a largo plazo no sabíamos que iban a tener la proyección que tuvieron en el caso de Tapipa. Sí. ¿O con qué jugadores te llevas mejor en ese camerino? ¿De quiénes aprendiste más? ¿Quiénes te aconsejaban, por decirlo de cierta forma? Mira, yo pienso que ese primer año en Gigantes, la persona que más aprendí y sigo aprendiendo desde ahorita, incluso con las lecciones que no me hice de frente, sino con lo que uno conoce de él y aprende por lo que ve o por lo que simplemente ha hecho, pienso que es el Sancudito Miján. Ok, A pesar de que no era un jugador de mi posición, compartí mucho con él fuera de la cancha ese primer año y siento que él es mi ejemplo en el sentido de lo actitudinal. Él es una persona que pudo haber sido expresada en cualquier tipo de equipos, en cualquier tipo de situaciones y nunca ha dejado de trabajar, nunca he escuchado que él se rindió o algo por el estilo. Y pienso que esa es una de las mentalidades que yo quise emplear en mí para mi ok, carrera. Y por eso lo tengo muy alto como un ejemplo para mí. claro. Y un jugador además de muchísima experiencia. Entonces, qué mejor ejemplo que él. Fíjate, Pablo, realmente ya con la edad que tienes, has jugado muchos años profesional. ¿Y cuál dirías que ha sido tu mayor reto, omitiendo el mundial, porque eso vamos a dejarlo para más adelante, pero en tu carrera profesional en la SPB, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Mira, yo creo que mi mayor reto ha sido lidiar con la frustración. Ok, No es descubrir a América que no, de repente no siempre uno tiene el protagonismo del cual uno se espera. Sin embargo, ese sentimiento de que merecía más, de tal, de que capaz y yo si hubiese estado aquí hubiese hecho esto, es entender que simplemente son pensamientos o que son oportunidades que se dan o no. claro. Y de hecho uno tiene que estar preparado independientemente para cuando esté el momento o para cuando no esté y afrontar esa frustración. Y yo creo que eso ha sido lo más difícil, entender los tiempos.
Fíjate, realmente lo que dices es muy cierto porque en el mundo del baloncesto, y creo que en cualquier deporte en general, siempre se tiene que canalizar de una manera adecuada la frustración, porque el what if no existe, ¿sabes? Eso es Es un verdad. escenario que está fuera de tus manos, que no está en tu control, y eso es un énfasis muy importante que realmente considero que no solamente los jóvenes que están empezando a jugar en la liga, que están teniendo desarrollo profesional, deberían tener, sino también desde categoría formativa. Porque si tú te pones como, ok, no tomé este tiro o no pasé esta pelota, no vas a avanzar nunca y vas a quedarte siempre estancado en esos pensamientos. Ahora fíjate, muy objetivo y muy cierta tu opinión, Pablo. Y ahora, también más o menos, ¿cómo consideras tú que tu juego te ayuda? O sea, fortalezas, ¿cuáles consideras que son tus destrezas? Mira, yo actualmente considero que mi destreza o mi fuerte dentro de la cancha es la defensa. No tanto la defensa uno contra uno, sino cómo puedo guiar la defensa del equipo desde la comunicación, hablando desde cómo puedo organizar un equipo desde la defensa. Claro. Siento que es muy fuerte y es lo que más me gusta hacer dentro de la cancha, más que jugar en el dunker y clavar el balón. Claro, fíjate, ahora vamos a dar un salto cronológico como veníamos con el orden del tiempo. Dos temporadas en Gigantes, desaparece la franquicia por obvias razones. Bueno, no desaparece, sino que no sale nuevamente al baloncesto profesional. En el draft te toma Pioneros del Ávila, si no me equivoco. ¿Cómo es esa llegada a Pioneros? Bueno, la llegada a Pionero era vista previamente porque ya había jugado con ellos la Liga Nacional de Puros Criollos en el 2023. Y la verdad fue gratificante. En Pionero pienso que se vio un ambiente muy distinto a muchos equipos y siento que es un buen lugar para crecer. Y la verdad estoy agradecido de haber estado ahí y seguir perteneciendo a ese equipo y a esa franquicia. Ok, antes de avanzar, ¿qué tal fue esa Superliga de Puros Criollos? ¿Cómo fue ese año? ¿Cómo consideras que te fue ese cierre del 2023? Bueno, ese cierre de 2023 para mí fue excelente, fue un reapunte en cuanto a lo mental porque ya sabíamos lo que veníamos viviendo con Gigantes. Y ese cierre del 2023 fue como una redención, por decirlo así, a no haber pasado lo que pasamos en esa Claro. temporada de la SP. Fíjate, torneo muy disputado. Si no me equivoco, el campeón fue Cimarrones de Guatire. Sí, que Equipazo nos que tenían, eliminó, por por cierto. cierto. Sí, tenían un muy buen equipo. También estuvo participando Fundación. Eso es una pregunta más que todo personal. Se me acaba de ocurrir. De la Fundación de Tulio, ¿no te llegó oferta para jugar con ellos? Sí, al principio iba a jugar con ellos, pero Pioneros tenía unos planes más grandes, por decirlo así, y me interesó más ese proyecto. Claro. Y también que ese fue el año en el que sale Pioneros y después se abre el cupo para que salgan a la SPB. Entonces ese fue como el inicio de esa franquicia, por decirlo de Exactamente. cierta forma. Muy interesante realmente. No, no sabía que habías tenido como que ese approach para jugar con la fundación. Fíjate, llegaste a Pioneros, primera temporada en la SPB ya con el equipo. ¿Cómo fue ese desarrollo de ese año? Bueno, ese año fue excelente, la verdad. Al principio del año empezamos jugando el torneo Premier, un torneo muy bueno en Caracas. Espero que esté más ediciones a lo largo de estos años. Y la verdad fue excelente. Nos dirigió el Caco Solórzano, este coach del cual aprendí demasiado también y le agradezco muchas cosas. Y fue un buen año en lo personal, pero no tanto por los jugados, sino por lo vivido que va un poquito más allá del bar. Claro. Me sentí demasiado cómodo en ese equipo. La verdad estuve muy feliz en ese año. Claro, fíjate, no es para menos. Si no me equivoco, ese año en la SPB ustedes llegaron hasta cuartos de final, si no me equivoco. Sí, Ojo, también hay que hablar de la proyección a largo plazo que ha tenido Pioneros desde que llegó a la liga. Es un equipo que en su primera temporada pasa a playoff, que no es muy común. La última vez que se había visto ese caso, si no me equivoco, fue en el año 2020 cuando sale Spartas, que irónicamente sale campeón, pero realmente han tenido un desarrollo y un crecimiento increíble. Y ahora, tomando en cuenta eso,
No, más allá del qué pasó, ¿qué cambio hay que terminas en Marinos para la siguiente temporada? Bueno, yo no tengo con certeza qué fue lo que pasó porque al final este, uno sigue siendo jugador Claro. y uno está dispuesto a aportar en donde le toque. A mí me prestan así a Marinos. Yo juego esta temporada con Marinos. Y yo pienso que a pesar de no haber visto tantos minutos dentro de lo basquetbolístico, este ha sido el año que más he aprendido. Fue un año que al darme cuenta de que no de repente iba a tener la constancia que tenía en los equipos anteriores, me decidí a simplemente aprender de las figuras que estaban ahí, como Luis Betermí, como Axiel Sucre, que a pesar de todo ya había compartido cancha con él en Gigantes, pero fue un año más que todo de aprender de lo basquetbolístico, incluso desde pilotos como Elvis Baez, que también me enseñó muchísimo. Pienso que fue el año que más absorbí y que más pude añadir a mi juego y a lo físico, porque también fue un programa excelente en cuanto a los jugadores que no estábamos teniendo acción. Y la verdad nunca me había sentido tan bien físicamente. Cosa que, gracias a Dios, tuve la oportunidad de demostrar en Nations League. Claro. Fíjate, como te digo, todavía no quiero llegar como a ese tema porque es como lo más importante, por lo que yo considero que es el tema principal de la entrevista. Pero fíjate, lo mismo dices de que es un ambiente donde terminas aprendiendo mucho de los jugadores. O sea, en base a quiénes están, quiénes se desarrollaron a lo largo de la temporada, quedaron campeones de la conferencia, sabiendo que, por así decirlo, era el grupo de la muerte, tomando en cuenta que el campeón salió del otro lado. Más allá de tu punto de vista como jugador de Marinos, ¿qué te pareció esta temporada de la SPB? Mira, yo pienso que esta temporada de la SPB fue una temporada muy buena. Pienso que es una temporada histórica. Tuvimos un MVP y jugador defensivo del año. No sé si había pasado antes en Venezuela, pero habla muy bien del trabajo de este jugador, de Tapipa. Tuvimos la temporada de retiro de Axel Sucre, que es un histórico, un grande de Venezuela. 6.000 rebotes no lo agarra cualquiera. Así mismo. Y pienso que fue una temporada para enmarcar en cuanto al baloncesto venezolano. Fíjate, realmente lo es. O sea, tomando en cuenta el retiro de Axier, la temporada de Tapipa, fue una temporada muy buena, hablando a nivel de números, de expectativas y de lo que fue como tal para los jugadores. Ahora, fíjate, si bien es cierto que el entorno de Marino se veía que era increíble, ¿cómo era tu relación de pronto con los americanos o con los jugadores de más experiencia? Bueno, eso tuve una muy buena relación. Este, Era increíble la relación dentro del camerino. Yo pienso que me llevaba muy bien con Luis, me llevaba muy bien con el mismo Axier, con los americanos, con Tony, con Michael. Pienso que aprendí mucho de ellos. La manera en que Michael se divertía jugando me parece increíble y me parece incluso algo que se puede añadir al juego, porque al final sí, estamos trabajando, estamos jugando baloncesto, pero esto es lo que amamos. Claro. Y qué mejor manera de demostrarlo, ¿sabes? Tanto dentro como fuera de la cancha. Claro. Tuve la oportunidad de hablar en dos oportunidades con Michael y de verdad me pareció un jugador increíble, el estado de ánimo, cómo se divertía en la cancha también. Me parece que es un jugador diferente. Por algo siempre está jugando en otros países a lo largo de la temporada y me parece una locura eso. Ahora fíjate, tenemos una dinámica preparada para darle un poquito más de tiempo a la entrevista y realmente son unas preguntas simples que va de la mano de lo siguiente. Starts, Bend, Cut. Me imagino que Ok. tienes idea del formato. Sí. Voy primero con la SPB y sé que son jugadores que, ok, no todos son de la misma posición, pero quiero saber con cuál te quedas de estos tres, a cuál cortas, con cuál te quedas y cuál es el titular. Tengo a Víctor David Díaz. Tengo a Pepito Romero y a Jack Michael Martínez. Corto Jack Mike. Ok. Nada personal. Pero pues criollo. Voy con Pepito Romero en la banca y con Víctor David Díaz, el capitán de los Siete Mares, titular. Creo que yo hubiera tomado la misma decisión, sin ánimos de ofender, Jack, pero hay que poner al venezolano por encima, obviamente. Y ahora, fíjate, quiero saber si me puedes dar tu quinteto ideal, tanto de criollos como de importados a lo largo de lo que has visto del baloncesto venezolano. Eh,
Fíjate, de criollos, yo pondría en el 5 a, mira, a Cher Sucre. Pero de la temporada como jugaban conmigo o de toda la... De toda la vida. Bueno, con más razón, a Cher Sucre. En la 4 pondría Michael Carrera. Ok, Este, no voy a tocar la 3 todavía. En la 2 me voy con Luis Tapipa Duarte. ok. En el 1, este, Te diría que es indiscutible, pero todos tenemos opiniones diferentes. sí, creo, bueno, me voy con Gregory Vargas. Ok. Y en la 3 por, por como juego, su estilo de juego, Anthony P. Ok, familia, luego de un breve problema técnico estamos de vuelta. Nos habíamos quedado en quinteto de importados. Ok. En el 5, Collier, el que jugó con Gladiadores. En el 4, aunque es más un 3 que un 4, yo pondría a Tony Farber. En el 3 pondría a Jordan Adams de Gladiadores también. En el 2 a Shelton Mack, nos hizo un partido increíble contra nosotros en Gigantes de Guayana. Y en la 1, aunque no es tan 1, yo diría que Wesley Son, que es un anotador natural. Claro. Fíjate, muy buen quinteto de importados y destacar la participación tanto de Tony como de Wesley, que se habló mucho en la temporada de que eran importados que tenían muchos puntos en la mano. O sea, los ayudaron mucho en la ofensiva en ese aspecto y de verdad que son jugadores que siempre terminan aportando a la cancha. Ahora, ya para cerrar esta parte, quinteto de jugadores que tú consideras que sean más difíciles de defender actualmente. Bueno, actualmente yo pienso que uno de los jugadores más difíciles de defender, pienso que por su velocidad es Harold. Ok, En el Cazorla aprovecha muy bien los mismatch y es muy rápido, igual que el Zancudito, muy rápido los dos bases. En mi posición, Michael Carrera, pienso que es un jugador muy fuerte, muy físico y muy difícil de detener. Este, Carlos Lem, ok. que a pesar de que no he jugado en contra, supe lo que es jugar contra él en práctica y me parece súper dotado en cuanto a la visión, en cuanto al baloncesto. Este, y un jugador que es importado y que de repente no sé si jugó este año, pero en años pasados, en años anteriores sí, que es Juan Guerrero. Juan Guerrero, no sé decirte. No sé si jugó este año, creo que jugó hace 2 años. No estoy muy seguro si jugó este año, pero creo que no, no me suena. Sí. El dominicano que jugaba con Cocodrilo. Ajá. Muy difícil de defender, muy fuerte. Fíjate, con eso cerramos las dinámicas de preguntas fuera del baloncesto. Bueno, fuera del baloncesto no, sino fuera de la entrevista, mejor dicho. Pero ahora fíjate, Pablo, creo que ahora sí llegamos al tema principal. Vamos a hablar un poco de lo que fue esa vivencia, esa experiencia del 3x3 antes de llegar a lo que fueron las eliminatorias a Parque Miranda. Quiero saber si habías tenido algún acercamiento con el 3x3 antes. La verdad no. Había jugado muy poco 3x3. De hecho, hubo reglas que incluso no sabía Okay. antes de llegar a la concentración para empezar ese Nations League. No había tenido un acercamiento como tal al 3x3 antes de jugar ese torneo. Ok, fíjate, ¿cómo viviste la experiencia desde el llamado, desde lo que fue la concentración, cuando inició el torneo? ¿Cómo fueron esos días previos de entrenamiento? Mira, cuando terminó la temporada con Marinos, que quedamos eliminados, algo me dijo que no podía dejar de entrenar. Y me encontré en un momento físico excelente y yo quería mantenerlo, entonces seguí entrenando, seguí entrenando, seguí entrenando y pienso que esa fue la oportunidad de demostrar todo lo que había entrenado y para todo lo que me había preparado. Bueno, ponerse la camiseta de Venezuela por primera vez se sintió increíble.
Es otra cosa totalmente distinta que jugarlo en Parque Miranda frente a tu familia, frente a tu Claro, gente, frente a la misma gente que te conoce o te pudo haber conseguido en la calle. Me parece genial, increíble y no creo que hubiera habido una mejor manera de hacerlo por primera vez que así, claro. en tu casa. Claro, precisamente por eso, por el contexto de es una cancha que está cerca de tu casa, va tu familia, te conoce la gente, ¿sabes? Ya es un escenario muy bonito para haber empezado tu carrera en la selección, de verdad que sí. Pero bueno, ya para avanzar, ¿cómo fue el torneo para ti? ¿Cómo fue la vivencia? ¿Cómo fue ponerte, como tú dices, por primera vez la camiseta de la selección, a pesar de que se estaba en Parque de Miranda, estabas representando a tu país? ¿Cómo fue eso? Mira, yo sentí, la verdad, la primera vez que vi en mi pecho que tenía el nombre de mi país, este, no era un completo estado de satisfacción, sino como una motivación más allá. Como si antes lo quería hacer bien, ahora lo quiero hacer el triple. Y la verdad que es indescriptible el sentimiento de hacer una jugada o cualquier cosa y saber que es para tu país y saber que la gente está alrededor de ti viéndolo. Y me parece muy difícil de describir ese sentimiento. Claro. Fíjate, realmente el ambiente que se vivió en Parque Miranda fue una locura con respecto a todo lo que fue el torneo de 3x3. ¿Qué te parece que fue la selección más destacada, a pesar de ustedes consiguiendo el cupo al mundial, que decías, hay que pelear, por decirlo de cierta forma, a la hora de jugar? Mira, yo la verdad me sentía orgullosísimo y sabía que nadie estaba dando algo por nosotros. No éramos la selección más rankeada, de hecho estuvimos en el grupo de tres porque no teníamos muchos puntos en cuanto al 3x3 de ese año. Y éramos como los underdogs, por decirlo así. Todos mis compañeros lo tomaron como motivación, igual que yo, y pudimos sacar un torneo increíble y de repente mejorar las expectativas que tenían para nosotros. Fíjate, quedan campeones. También felicitarte por eso. No habíamos tenido el Gracias. chance de comentarte nada con respecto a eso. Se da el campeonato, fino, cierran la selección. ¿Cómo es de pronto el acercamiento a la preparación para el Mundial, cuando ya sabes que van 4 jugadores, que de pronto se cierra más el núcleo? ¿Cómo fue afrontar esa segunda preparación? Mira, la verdad, siendo totalmente sincero, me puse mucha presión encima de que quería hacer lo mejor que en la Nations League. Probablemente pequé de sobreentrenar y bueno, yo creo que eso es también parte de la experiencia que uno adquiere. Muchas veces el atleta quiere hacer las cosas bien, pero de repente no tenemos las herramientas como tal. Aunque todo está más fácil en internet y hay muchos entrenadores capaces de ayudar o de darte la mano, pues, al final las decisiones siempre las toma uno. Y Claro. esa misma disposición, esas mismas ganas de querer hacerlo mejor, puede que te lleven a no buscar la manera o no tener la manera óptima de hacerlo. Este, yo siento que me preparé muchísimo para este mundial porque quería jugarlo y quería vivir eso, vivir la experiencia de representar tu país en un escenario de esa índole. Fíjate, cómo realmente, como te digo, felicitarte por todo lo que lograste. Una locura de verdad. Tomando en cuenta, ya habiendo hablado de la preparación, de lo que fue el Nations League, de lo que fue el pre-módulo antes de irse al Mundial, ¿cómo fue el approach de estoy en China y voy a jugar un Mundial de 3x3? ¿Cómo lo vivió Pablo Jordan desde el chamo de los teques más allá del jugador profesional de Mira, baloncesto? esto de hecho fue una conversación que tuvimos allá, mis compañeros y yo. Ya estando en China fue como que, hermano, hace 3 años yo estaba jugando por comida, yo estaba en Antímano entrenando solo, yo estaba en Guanta haciendo cualquier cosa. Este, fue como un golpe de realidad de lo que se puede hacer con el esfuerzo. Estábamos 4 chamos de Venezuela en un escenario donde había gente que probablemente eran prospectos de Euroliga, mucha gente
posiblemente jugando en G-League ya, como lo que era la selección de Estados Unidos, gente que ni siquiera había todavía dado el salto al profesional porque todavía se encontraban jugando en el college, y que una persona que hace 2 años estaba entrenando solo, que tenía que caminar desde el centro hasta su casa para poder subir su nivel y estar en el mismo escenario, ya yo me sentía ganado. Claro. Fíjate, lo que dices es cierto porque no realmente hice ese énfasis cuando hice el episodio de que no hay que menospreciar a la selección precisamente porque las otras selecciones, los otros países han tenido planes de desarrollo diferentes. Priorizan el 3x3, tienen otro formato de juego, etcétera. Y que de pronto que el talento que salga para la selección sea jugadores desarrollados, tanto en la SPB como en el baloncesto profesional, ya sea solo básquet o el formato que se haga 3x3, me parece un acierto. Realmente debería implementarse más el formato, volver la liga y todo ese tema, pero como lo que tú dices es cierto, son ganadores precisamente por eso. Entonces, para avanzar un poquito más, ¿qué sensaciones te dejó a ti el torneo? ¿Cómo viste a tus compañeros? Sabemos que de pronto tuvieron muchas adversidades a la hora de jugar. De pronto, ¿cómo consideras que pudieron haber mejorado en ese aspecto? Mira, yo pienso que, bueno, la preparación no es mentira, son jugadores o eran naciones que tenían muchísimo tiempo jugando 3x3. Los equipos, la mayoría tenían años ya jugando 3x3 o jugando juntos. Nosotros solamente teníamos un torneo. No pienso en que si la preparación pudo ser mejor en cuanto al equipo u otra cosa, sino que pienso que fue el primer paso para las cosas que vienen. No somos, ok, fuimos el primer equipo en clasificar al mundial, pero no vamos a ser el último. Y estoy muy seguro que las próximas generaciones o este, los próximos equipos de Venezuela que les toque jugar el mismo Nation League o el mismo mundial, ya tendrán la base de lo que hicimos nosotros Claro. y de la experiencia que nosotros tuvimos. Entonces, no lo veo como un fracaso, sino como un paso más para el deporte del 3x3 venezolano. Claro, y fíjate, realmente cuando te voy a dar la razón ahí, porque es cierto, cuando se habla de un proceso de transición generacional de los jugadores, no solamente se trata del 5x5 ni de ese entorno de la selección en general. O sea, estamos hablando de que es una reconversión general que hace el baloncesto venezolano. Ahora, fíjate, Pablo, ya para ir cerrando, por lo menos del Mundial, algún partido que recuerdes, que tú digas, hoy fue la noche, de pronto pasaron cosas. Mira, yo pienso que el partido contra Mongolia este, quedó muy marcado en mí. Un partido que teníamos completamente dominado, pero al final el cansancio nos pegó factura. Yo creo que fue la falta de experiencia que hizo que de repente no termináramos de cerrar ese partido. Y me quedé como ese sabor amargo de saber que pudimos haber hecho más y que pude haber hecho más como jugador. Claro, es entendible y realmente para los que no saben, en el formato de 3x3 son 10 minutos corridos y Exactamente. jugaban 2 partidos al día. Entonces, tú me dirás cuál será el desgaste físico que tiene un atleta y más en ese nivel. Entonces, no es fácil afrontar ni 2 partidos en un día en el formato que sea y más tomando en cuenta al nivel que estás jugando. Exacto. Pero ahora fíjate, Pablo, gracias por compartirnos tu experiencia y tu vivencia de lo que fue el Mundial. Ahora, ya para seguir avanzando un poquito más, de aquí a los próximos 5 años, ¿cómo te visualizas como jugador profesional de baloncesto? Mira, me visualizo afrontando cada reto de la mejor manera posible. Siempre con la frente en alto y con la base que tengo en cuanto a mi motivación, que siempre va a ser mi familia y lo que puedo yo darles o generarles a ellos. Este, Metas profesionales las tengo, claro, pero la verdad, y siendo muy honesto, yo solamente quiero ser feliz jugando a los, sea aquí, sea en Japón, sea en China, sea en Argentina, donde sea, pero quiero aumentar mi nivel y seguir siendo feliz jugando a los. Ok, perfecto, Pablo. Fíjate, ya para cerrar la última pregunta, tomando en cuenta el entorno en el que creciste, de la ciudad en la que eres, ¿cómo afronta Pablo Jordan ser un jugador más a la lista de los profesionales de los Teques? Porque sabemos que no han habido a lo largo de los años muchos jugadores profesionales de la ciudad.
Mira, para mí, la verdad, nada más que trabajo. Y bueno, en los que hay jugadores que han tenido han tenido una carrera excelente, tanto adentro como fuera del país, en muchos aspectos, y pienso que no seré el último y que hay muchísimo talento emergente que se viene desarrollando. El chamo que viene de la AmeriCup, Daker, me parece un talento excelente y pienso que los Teques tienen demasiado talento, pero hay que enfatizarse Claro, en mostrarlo. claro. Y eso es lo más importante al final del día. Sí. Bueno, Pablo, creo que eso es todo por el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir tu tiempo. Si quieres decir algo a la cámara, a la gente que te sigue, a nuestra audiencia, bienvenido a también. Bueno, gracias por escuchar este podcast y espero lo sigan viendo. Y bueno, esto fue Aquí se habla. Bueno, familia, Pablo Jordan, aquí se habla, el primer invitado presencial del podcast. Así que ya saben, yo soy José Ramón Muñoz Castaño, el de que se habla. Por favor, deja tus redes sociales para que te sigan también. @pablo.jordan14 en Instagram. Ok, perfecto. Y a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como @aquí se habla podcast o @no limit Muñoz. Así que familia, yo soy Surel J y nos vemos en la próxima.